Hace unos cuantos años ya leí en un libro de Harari, que os recomiendo, Homo Deus, decía algo así como: por lo general la gente teme el cambio porque teme lo desconocido, pero la única y gran constante de la historia es el cambio. Pues de cambio vamos a hablar precisamente ahora, el cambio generacional, pero también el cambio en los formatos, en las ciudades y en las necesidades de los consumidores. Y para ello contamos con Íñigo Arteche, consejero delegado de Ikertalde Grupo Consultor. Él es consultor en el sector público desde hace más de 35 años. Ha dirigido proyectos para administraciones locales y regionales y estatales en España y Latinoamérica, tanto desde una perspectiva de investigación como de análisis y desarrollo de estrategias. Y os voy a chivar una cosa, como lo tengo sentado al lado, me ha comentado: yo vengo aquí a hacer un análisis del sector, pero claro, después de todo lo que estoy escuchando, ¡wow!, ¿no? Qué responsabilidad. Que no sé si la palabra es presión, pero fijaros cómo se puede ver lo que nos ha ocurrido en Valencia con la Dana y cómo ha impactado en el comercio. No es lo mismo verlo por televisión y que te lo cuenten que escucharlo aquí de primera mano, como hemos hecho esta mañana. Íñigo Arteche, tienes la palabra para hablarnos de ese cambio que tiene que vivir o que está viviendo el comercio de ahora en adelante. Un aplauso para él, por favor. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme a tomar parte en este evento. Muchas gracias también a todo el público que asiste, ya sean comerciantes, tejido asociativo o vertiente más institucional. Mi intención, la verdad es que estoy gratamente sorprendido porque todas las ponencias me están encantando y me ha llegado, como decía la presentadora, me ha llegado muy dentro este diálogo que ha habido entre estos 5 establecimientos en torno a la situación que habéis vivido. Desde lejos no se vive con esa intensidad, por mucho que las cámaras de televisión nos reproduzcan imágenes, ¿no? Escucharos es otra cosa. Mi intención sería entonces quizá poner un poco de sosiego, porque es verdad que todos los discursos en torno al cambio y en particular pues la IA nos aceleran. Como ha dicho Agustín, casi nos vamos al espacio sideral con todo ello. Por una parte, porque el cambio siempre ha estado con nosotros y no debe en ese sentido asustarnos. Y luego también, la verdad es porque cómo debemos entender estas tiendas que, como decía la ponente anterior, la verdad es que suscitan ese efecto wow. Yo creo que son inspiradoras, pero tenemos que ser capaces de trasladar esto a nuestra realidad concreta, porque claro, dicen, no, esto es una colaboración con Google. Nosotros, desde el pequeño comercio, desde el pequeño local y la artesanía, no vamos a colaborar con Google, pero estos elementos es un poco como la alta costura, ¿no? Las pasarelas nos inspiran, por más que nosotros no vayamos a vender exactamente los productos que esos grandes diseñadores ponen en las pasarelas. Entonces, esa es mi intención y a partir de aquí, bueno, pues si es necesario, pues abrimos luego un cierto diálogo. Querría empezar por situarnos un poco y con esa idea de dar cierto sosiego a la reflexión, darnos un poco de contexto, ¿no? Porque la verdad es que pasan tantas cosas y tan rápido que quizá nos hace falta un poco de perspectiva de largo plazo para entender qué nos está pasando, pero qué nos está pasando que a veces lo vivimos como algo tremendamente nuevo y sin embargo es lo que viene pasando históricamente. Por eso creo que vamos a darnos un poco de contexto para luego mirar hacia atrás, hacia los formatos, cómo van siendo sustituidos unos por otros, intentar entender y ahí situar el comercio que viene, ¿no? En este sentido, vamos a situar un poco la tendencia de soporte que vive, y mirando sobre todo al pequeño comercio local y artesano, ¿no? Este proceso de cambio que estamos viviendo, por ponerle una fecha, yo diría que es 2008. Todos estos cambios se gestan en largos periodos de tiempo, ¿no? Pero por ponerle un cierto punto de partida, yo diría que
algo se empieza a torcer en este sentido en 2008 con la crisis financiera. La crisis financiera aquí la vivimos además con una importante crisis inmobiliaria y a partir de aquí primero pensamos que es la crisis, luego pensamos que va a haber una cierta recuperación, pero la verdad es que desde entonces hay una continua caída de establecimientos comerciales que por más que puede sonar pesimista, deciros que creo que estamos en un momento en el que se ven experiencias y brotes verdes muy interesantes, ¿no? Pero ciertamente, utilizando cifras del País Vasco, esto es lo que hemos vivido del 2008 para aquí. La gráfica de arriba veis el número de establecimientos comerciales que teníamos en 2008, que eran del orden de 32.000, y los que teníamos en 2004, que son 21.000. Hemos perdido una tercera parte del parque comercial. En los últimos 10 años solo 22%, solo en los últimos 10 años. Pero es curioso porque mientras todo esto sucedía, en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, veis la evolución de los establecimientos de servicios personales que comparten fachada comercial con los comercios. Y pues la evolución era exactamente la contraria. En particular, en los últimos 10 años crecían más del 16%. Es decir, estábamos en un proceso en el que, de alguna manera, nuestras ciudades cambiaban su fachada comercial, corregían a la baja los establecimientos propiamente comerciales, los que vendían producto, y incrementaban significativamente aquellos que se dedicaban a los servicios. Y esto, de alguna manera, es algo que entra, digamos, en coherencia total con todo esto que se viene diciendo que busca el actual consumidor, como veremos ahora, ¿no? Si lo miramos en términos de empleo, veréis lo que pasaba. El empleo autónomo bajaba de 31.000 personas a 26.000, es decir, caía un 13% en 10 años, pero el empleo asalariado, que está en la gráfica de abajo, crecía un 11% en 10 años. Claro, sumando ambos, el volumen de empleo era similar o incluso algo superior, el que tenemos ahora. Es decir, a diferencia de lo que hemos llamado tradicionalmente reconversiones, que suponen una pérdida profundísima de empleos, ¿no? En este caso no estamos viviendo como tal una reconversión, estamos viviendo un cambio de modelo. Un cambio de modelo en el que el consumidor está apostando por otros elementos, ¿no? Entonces, y es un cambio de modelo que se produce progresivamente, tan progresivamente que solamente somos conscientes cuando empezamos a percibir con claridad la huella que deja este cambio en la fachada comercial, ¿no? Pero se va configurando un nuevo mapa comercial en el que, bueno, pues las grandes empresas comerciales van cobrando creciente protagonismo, tanto que los comercios locales viven esto de manera más dura y reciclan, digamos, el mensaje de que tenemos que ir hacia unidades pues más robustas, ¿no? Entonces, todo esto no cabe duda de que ha creado pues un cierto ánimo oscuro, ¿no? Un ánimo oscuro a veces en el sector, ¿no? Hablamos a veces, sobre todo, ya digo, en el pequeño comercio y el tejido asociativo que le representa, hablamos de apocalipsis comercial, cuando pensamos en las ciudades decimos ciudades que se apagan, vamos a perder calidad de vida, que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que los consumidores no sienten eso, sienten que viven en ciudades cada vez más habitables y que tienen una oferta magnífica. Entonces, este es un poco es decir, la fiesta ha ido por barrios, por decirlo de alguna manera, y creo que vamos hacia un escenario en el que vamos a ser menos, pero vamos a tener tiendas mucho mejores, y hablo del pequeño comercio local, tiendas mucho mejores, buen servicio en unas ciudades cada vez más estupendas, ¿no? Entonces, al final diríamos, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, pues es el cambio que toda la mañana ha estado presente continuamente. Sin embargo, como decía, me gustaría poner un poco de serenidad en ese cambio, en esa aceleración continua que parece en la que estamos montados, porque no es nada que nos sea ajeno, ¿no? No es nada que nos sea ajeno. El cambio nos acompaña desde siempre, y en particular en el sector, porque al final hablar de comercio es hablar de la forma en que trabajamos, de la forma en que nos relacionamos, de la forma en que vivimos,
de la forma en que compramos, ¿no? Es decir, que comercio y formas de vida están absolutamente unidos siempre. Entonces, el cambio siempre es el cambio, como digo, y por situarlo, como digo, y dar serenidad, hace 2500 años ya, los filósofos presocráticos que reflexionaban sobre cuál era el origen de todo, cuál era la fuerza de impulso del todo, y hablaban, no, es el agua, el fuego, la tierra, el aire. Bueno, había uno de ellos, era Heráclito de Éfeso, y él ponía el foco, en el cambio, ¿no? Y decía, todo fluye, todo cambia, nunca nos bañamos en las mismas aguas, y bueno, pues es cierto porque efectivamente el agua corre y nunca nos bañamos en las mismas aguas, pero también porque nosotros somos otros, somos distintos cada día, ¿no? Y en ese sentido os anticipo que nuestros consumidores también son distintos cada día. Quiero esto decir, no, cuando hablamos de la IA nos entra cierto miedo, pero bueno, el cambio ha estado ahí siempre, ya nos lo decían hace la friolera de 2500 años, 500 años antes de Cristo. Entonces, recogiendo esto y por ilustrarlo, como digo, en esa línea de decir, oye, pongamos sosiego en esto, quería introduciros algunas reflexiones sobre 4 formatos comerciales que están entre nosotros, pero que han sido mucho más protagonistas de lo que son, ¿no? Empezamos hablando por las ferias semanales, luego los mercados de abastos, grandes superficies periféricas y el e-commerce. Con las ferias semanales, bueno, pues me voy también a mi tierra y hablo de la decana de las ferias semanales, que es la feria de Ordizia, porque hace la friolera también, era 1512, es decir, hace 500 años, la reina Juana I de Castilla otorgaba el permiso, el derecho a celebrar el mercado franco una vez a la semana, franco porque era libre de impuestos, atendiendo a que había habido un gran incendio. Entonces, a partir de allí, todos los miércoles, desde esa fecha, desde 1512, se ha celebrado la Feria de Ordizia y sigue celebrándose. Pero como os podéis imaginar, la Feria de Ordizia hoy no es lo que fue hace 500 años. Hace 500 años cumplía una función de suministro alimentario en la que los baserritarras, que decimos allá, los campesinos del entorno, venían de unos pocos kilómetros de la proximidad de la comarca, venían allí a ofrecer sus productos a la población, efectivamente del entorno. Hoy permanece, la mantenemos, tenemos esa suerte, pero obviamente ningún vecino ni de ese municipio ni de la comarca entera le pasaría nada si mañana cerrara sus puertas. Simplemente la mantenemos porque desde razones culturales, identitarias, que nos conectan con nuestros orígenes, con la tierra, con el sector agrario y, por qué no decirlo, a pesar de que cuantitativamente las ventas son reducidas, pues nos permite disfrutar de magnífico producto kilómetro cero, ¿no? Es decir, que la feria fue central como formato distributivo en su día, tuvo su momento, pero fue sustituida por otros formatos, ¿no? En este sentido, dando un salto, si nos vamos hasta el pasado siglo XIX y principios del XX, aparecen los mercados de abastos. Bueno, los mercados de abastos, en aquellos momentos, a lo largo de todo el siglo XIX, pues pensamos que la boquería, que se remonta al año 40, 1840, o en mi ciudad está el mercado de San Martín, que también es del año, creo que es de en torno al 1884. O sea, aquí tenéis un buen ejemplo que como edificio, tenéis un magnífico ejemplo que como edificio creo que es de principios, de muy principios del siglo XX en este caso, ¿no? De 1900 y algo. Bueno, estos mercados de abastos surgen en un momento determinado y cambia el modelo. Las ferias, digamos, dan paso a otro, porque hacía falta cubrir la necesidad de abastecimiento de poblaciones cada vez más grandes y además en condiciones de salubridad, es decir, sanitarias adecuadas. Eso en aquel momento no se podía hacer de una manera distribuida como lo hacemos ahora. Bueno, surge este concepto porque en un gran edificio éramos capaces de logísticamente recoger el abastecimiento para una gran cantidad de población ya, porque las ciudades habían crecido y porque allí sí podíamos dedicar recursos, digamos, para mantener, almacenar en condiciones adecuadas el producto fresco, etcétera. Claro, hoy tenemos la suerte de que estos grandes edificios siguen en pie, muchos de ellos siguen funcionando como mercados de abastos,
pero obviamente tuvieron su momento en términos de qué cantidad de actividad se cubre y obviamente pues hoy nos suministramos, tenemos, digamos, en todos los barrios de todas las ciudades, tenemos de manera distribuida unas redes de supermercados increíbles, etcétera, ¿no? Es decir, que también los mercados y su imponente figura arquitectónica, bueno, ahí están, siguen teniendo actividad, pero muchos de ellos se vinculan una vez más pues al turismo, a experiencias, como se ha dicho aquí, ¿no? Y el rol del suministro alimentario ha quedado más relegado. En tercer lugar, aparecieron, digamos, dando otro salto, a mediados de los 80 en España aparecieron las grandes superficies periféricas, los hipermercados, y aparecieron fundamentalmente porque, uno, en todas las familias había ya un coche. Esto pasa hace casi 40 años, pero las familias empiezan a tener coche y, por otra parte, empezamos a tener grandes infraestructuras viarias, es decir, había condiciones para que las personas se desplazaran a estos espacios a comprar. A partir de aquí, durante 15-20 años, se produce una gran expansión de estos formatos y distintas derivadas. Primero son los hipers, luego son grandes superficies especializadas, la integración con el ocio y el centro comercial, parques empresariales. Pero a principios de los años 2000 empiezan se empieza a detectar ya cierto agotamiento, porque es un modelo, digamos, en el que se cruza la actividad inmobiliaria con la actividad comercial, y en el año 2008, de nuevo el 2008, con la crisis financiera y la crisis inmobiliaria, hay, digamos, un cierto parteaguas, y a partir de ahí estos grandes establecimientos se estabilizan, apenas hay aperturas y empiezan un inicio, digamos, de reconversión del propio concepto. Ya el comercio empieza a no ser o deja de ser el motor y el ocio, de alguna manera, es el que los alimenta. Y finalmente llega el e-commerce, que ya lo rompe todo en el sentido de que no somos las personas las que nos movemos, son los productos los que vienen a vernos y tenemos el mundo en el bolsillo y toda su oferta al alcance de la mano, ¿no? Bien, ¿con esto qué quiero trasladaros? Bueno, pues que la historia del comercio, antes alguien citaba, me parece que por Matisse, y citabas a Schumpeter, el mundo del comercio responde un poco a esta idea de destrucción creativa, ¿no? Es decir, surgen modelos que entierran a los anteriores, no del todo, pero parcialmente, ¿no? Es decir, un formato comercial surge, crece espectacularmente a costa de otros a los que les come su cuota de mercado, alcanza su madurez, que puede ser más o menos larga en el tiempo, y luego entra en declive, de tal manera que ahora, en este momento, pues tenemos en declive a las ferias y los mercados de abastos, por más que siguen ahí, tenemos en periodo de madurez a todo lo que son las grandes superficies, y tenemos en crecimiento y crecimiento espectacular al e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, en esta guerra nuestros pequeños comercios locales no son personal ajeno. Digamos, resulta que es un formato absolutamente resiliente, porque lleva varios siglos en funcionamiento, pero cambia, ¿no? Y de todas maneras, digo, para los que el e-commerce piensen que es el final del camino, es un elemento más, vendrán otras formas, o echaremos para atrás y vendrán otras formas que lo sustituyan, ¿no? Es decir, que cada formato tiene un ciclo de vida y esta es, digamos, como digo, la dinámica que Schumpeter describía como destrucción creativa. En general, la irrupción de un modelo introduce un cierto ciclo en el que primero suele haber una cierta dinámica oligopolística, después entran más operadores, la competencia es más clara y finalmente aparece normalmente una nueva ruptura innovadora que abre un nuevo ciclo, ¿no? Pero entonces, así pues, decimos, si el cambio siempre ha estado ahí, porque la historia del comercio es la historia de nuestra vida y nuestra vida cambia, lo cierto es que detrás de ese cambio lo que están son las necesidades de las personas y la necesidad de que el comercio conecte con ellas, ¿no? Y entonces la pregunta es, pero ¿tenemos las mismas necesidades
que los que vivían antes que nosotros. ¿Tenemos las mismas necesidades? ¿No tenemos las mismas que hace 10 años, que hace 15 años? Obviamente no. Como decía Heráclito, todo cambia, todo fluye, todo cambia y nunca nos bañamos en las mismas aguas. Y si nuestros clientes son otros, pues sus necesidades son otras. Y en este sentido, señalaros que cuando el cambio se produce para quedarse, hay dos cosas que suceden. Una, que satisface las necesidades de la clientela en ese momento como primera opción. Y segunda, que optimiza las condiciones técnicas y materiales existentes, ¿no? El e-commerce no recuerda a la venta por catálogo, solo que la logística y las tecnologías de información y comunicación han elevado su efectividad a niveles absolutamente de locura. Pero si no satisface las necesidades, no funciona. Es decir, que es el cliente el que sigue teniendo la llave para bendecir un determinado formato, una determinada modalidad de comercio. Y en este sentido, si las necesidades y satisfacerlas son la clave, pues nunca estaremos suficientemente agradecidos a Maslow cuando nos explicó de manera muy sencilla cómo funcionamos en términos de necesidades. Y si superponemos los formatos que os señalaba anteriormente a la pirámide, pues hay varias cosas que parecen bastante claras, ¿no? Que es claro que cuando en el siglo XVI surge la Feria de Ordizia, satisfacía necesidades básicas, es decir, estaba en la base de la pirámide, satisfacía las necesidades básicamente alimentarias. Cuando llegan los mercados de abastos, por supuesto que satisfacen el escalón de abajo, pero es que empiezan a satisfacer un segundo escalón, que es el de la seguridad. Como decíamos, tanto ciudadanos como los propios ayuntamientos necesitaban satisfacer esa necesidad de seguridad de suministro y seguridad sanitaria en ese suministro, ¿no? Cuando aparecen los hipermercados, no solo es que son muy eficientes, no solo es que llegan en un momento en el que todos tenemos un coche, en cada familia hay un coche, pero el coche en aquel momento era símbolo de estatus. Y es que queríamos usar el coche. Hoy alguien ha dicho que usar el coche ya es de pobres, ¿no? Y efectivamente, la juventud en este momento cada vez se saca menos el carnet de conducir, tienen otras maneras, ha perdido funcionalidad, desde luego ha perdido ese rol, pero en aquellos años, hace 40 años, el coche era símbolo de estatus, con lo cual ir hasta el hipermercado era una forma de satisfacción de esa necesidad de estatus. Y no solo esto, ¿no? Había un punto de modernidad. En una España que venía de donde venía, el desarrollo industrial era símbolo de modernidad. Y nada mejor que un gran hipermercado como símbolo de modernidad industrial en aquel momento. ¿No? Bien, entonces, y ya es que nos vamos a la cima de la pirámide. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Pues bueno, es que el resto de escalones de la pirámide que están asociados de alguna manera al producto, el tema de los hipers, como decía, ya veo, son necesidades sociales que hay una cierta transición, pero es que los consumidores en este momento tienen de alguna manera, dan por natural y satisfecho su necesidad de producto y empiezan a pedir otras cosas, empiezan a hablar de calidad de vida, de satisfacción, de bienestar, de disfrute, de divertirse, de sentirse bien, tanto física como psíquicamente, ¿no? Hablan de autorrealización, de proyección hacia el exterior y claro, todo esto empieza a abrir el campo a toda una serie de actividades que ya no están representadas por los productos, sino por los servicios. Entonces, vamos observando esto, ¿no? Y cuando digo de necesidades en buena medida psíquicas, yo recuerdo que hace 40 años los psicólogos eran algo que aparecían en las películas de Woody Allen en forma de, es que voy al psicoanalista. Bueno, hoy los psicólogos están incorporados en nuestra vida como un elemento más de consumo, están normalizados, ¿no? Consecuencia, ¿qué está pasando? Pues bueno, pues que el producto está perdiendo valor, porque en nuestro subconsciente es algo que está ahí mismo, tenemos el supermercado al lado, tenemos en términos de producto el móvil en la mano y llegan a nuestra casa. Y, por ejemplo, en cifras, para que veáis, desde el año 2019 al 24, estas son cifras del País Vasco, cada vez gastamos menos en comercio, en bebidas alcohólicas que bajan, muebles y artículos del hogar bajan, moda, vestido y calzado, solo se ha sostenido alimentos y bebidas alcohólicas, pero
Cada vez gastamos más en sanidad, en comunicaciones, en restaurantes y hoteles, en otros bienes y servicios. Es decir, que los consumidores hoy están buscando otra cosa, no solo el producto. Claro que necesitamos producto, pero producto envuelto en una gama de satisfacción mucho más amplia que nos lleva al tema de la servitización, ¿no? Esto tiene una doble lectura. A nivel macro, diría que nuestras ciudades cambian su fachada comercial, como decíamos antes, y como todos estamos notando, ¿no? Tenemos menos tiendas y más servicios. Y a nivel micro, los propios establecimientos están cambiando porque la servitización de esa oferta que presentan se convierte crecientemente en el motor de satisfacción. Esta última ponencia hemos visto todas estas tiendas de efecto wow, veíamos esas librerías que se convierten en puntos de encuentro para que la gente charle, se tome un café, etc. Claro, digamos que la frontera entre el comercio y los servicios se diluye. Y por otra parte, sucede una segunda cosa, ¿no? Además de esto, sucede que vivimos en una sociedad mosaico. Por primera vez conviven claramente 5 generaciones que compran con hábitos diferentes. Tenemos la generación silenciosa, que sería la que tiene más de 80 años. Tenemos los baby boomers, que son los que tienen de 61 a los 80 años. La generación X, entre 45 y 60. Los millennials, la generación Z, que es la que tiene entre 15 y 29 años, y que está siendo el motor de muchos cambios sociales, es decir, la primavera árabe, todos los altercados que viven en Marruecos. Esta generación es la que está detrás. Y los más jovencitos, que todavía no compran directamente, que son los que tienen menos de 15, que les han llamado la generación alfa. A toda esta sociedad mosaico que se mueve y tiene relaciones con la tecnología y con el consumo con marcadas diferencias, se une además todas las tribus, las culturas, los colectivos identitarios que se van introduciendo, ¿no? Es decir, hablamos de los veganos, de los que consumen comida halal, o de los hipsters hace unos años, es decir, todas esas culturas identitarias que a su vez se cruzan con estas generaciones y nos obligan a decir, bueno, pues si realmente nuestras tiendas tienen que aproximarse a la idea de vender servicio, además de producto, y por otra parte, nuestras tiendas tienen que darse servicio a gente tan distinta, las tiendas, definir la tienda se hace cada vez más obligado. Y entonces tenemos, digamos, que ir a nuevas tiendas en nuevas ciudades, ¿no? Esto nos lleva a hablar de nuevas tiendas y de nuevas ciudades. Como digo, las tiendas antiguas estaban concebidas para satisfacer necesidades genéricas y de producto, y las nuevas tiendas tienen que adaptarse a esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo son nuestras nuevas tiendas? Hemos visto una colección magnífica, por no decir mejor que magnífica, de nuevas tiendas, pero que son nuevas tiendas de efecto wow. Todo eso, ¿cómo lo llevamos a nuestra realidad más modesta del pequeño comercio local, ¿no? Bueno, a nivel de fachada comercial, lo que estamos viendo es que esto de distinguir la tienda porque vende producto del servicio porque no lo vende, está cada vez más diluido. Primero, porque hay una cierta explosión de hostelería y disfrute, y las terrazas como símbolo. ¿Las terrazas como símbolo de qué? Precisamente de esa cúspide de la pirámide en la que el consumidor quiere disfrutar. Y estas terrazas son un símbolo de alguna manera de esto. Es decir, estas terrazas de las que disfrutaban hace 80 años solamente las clases muy altas, es decir, disfrutaban de ese ratito, de ese vermú, eso se ha democratizado, y actualmente pues nuestros boomers tienen más de 60, pero inundan nuestras terrazas porque disfrutan, ¿no? Entonces, esto convive con crecientes servicios personales. Mi madre ha descubierto la fisioterapia con 90 años, ¿no? Pero ahora se ha hecho asidua. Es decir, fisioterapia, clínicas dentales, gimnasios, servicios de belleza, todo el mundo del wellness, uñas, gabinetes psicológicos, todo esto ya forma parte de la fachada comercial, pero crecientemente apuestas híbridas de las que en la ponencia previa hemos tenido numerosos ejemplos, ¿no? Es decir, ya tenemos la clínica veterinaria que nos vende productos, alimentación, etcétera, ¿no? Los ejemplos pueden ser incontables y, como decía antes,
incluso el que vende producto puro tiene que adaptarse y encontrar un marco de servicio profundo. Alguien antes lo llamaba proximidad. Tenemos toda una apuesta por todo eso. Y, por supuesto, tenemos comercios, desde los más clásicos a las grandes firmas multinacionales, y nuevos comercios locales. Y en ese sentido, ¿cómo son nuestros nuevos comercios locales? Pues la verdad es que después de escuchar a estos 5 establecimientos que han vuelto a reabrir sus puertas tras los tristes acontecimientos de la Dana, uno diría, bueno, pues son de alguna manera el retrato robot de esos nuevos comercios locales, ¿no? Porque todos ellos son comercios cada vez más especializados, porque si tenemos que dar de satisfacción a todas estas generaciones, a esta sociedad tan mosaico que plantea relaciones con el comercio y con el consumo muy matizadas, y además ofrecer un punto crecientemente de satisfacción, de servicio, de proximidad, llamémosle como queramos, tienen que ser más especializados. Aparecen crecientemente comercios con el modelo de negocio mucho más claro. Es decir, antes había tiendas de zapatos, ahora empezamos a ver tiendas de zapatos que se posicionan en torno a la salud y el bienestar, ¿no? En los que, aparte de ofrecernos una oferta de calzado cómodo, pueden introducir salud del pie, y esto quiere decir aspectos vinculados a podólogos, etcétera. O tenemos calzado de moda o de ceremonia, en el que sobre unas determinadas formas de zapato nos ofrecen, digamos, forrarlos, adecuarlos, customizarlos de alguna manera. Claro, a esa tienda de zapatos vas, digamos, a tener una experiencia, como señalábamos, y ante una boda, pues hay 3 amigas que van a la tienda, ven las hormas, disfrutan, previamente han pedido cita. Es otro modelo de negocio, poco que ver con la tienda de zapatos clásica que los que tenemos más de 60 tenemos en la cabeza. Pues digo, entonces estamos ante comercios más especializados, con modelos de negocio más claros, y ahí podemos situar desde estos que os señalo a los cafés de especialidad, que no dejan de ser una línea de trabajo en este sentido. Todos estos negocios, y como con el ejemplo de estos 5 que hemos tenido sobre la mesa aquí, sobre este escenario, están focalizados en buena medida en calidad y en servicio. En este sentido, el precio ha empezado a ser un argumento menos robusto para el pequeño comercio, porque el que apuesta por precio tiene que saber que hay otros operadores más grandes, más robustos, que tienen capacidad de comprar de otra manera y de ser más competitivos en precios que él. Normalmente, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero el precio, como digo, ha perdido peso como argumento para estos nuevos comercios que están más focalizados en calidad y en el servicio. Todos estos comercios, y me remito de nuevo desde la farmacia, la librería que hemos tenido aquí, todos nos hablan de digitalización. Y esto no quiere decir que vendan online, pero se relacionan con el cliente de manera digital. Por supuesto, tienen sus compras y sus almacenes digitalizados, tienen una gestión económica financiera digitalizada, etcétera, etcétera. Y esto les lleva a tener una gestión mucho más robusta. Es decir, que estos son los comercios que vienen. Y en muchos casos están concebidos de partida con vocación de crecimiento. Es decir, muchos de estos comercios saben que cuando han abierto su primera tienda, no es que están pensando que quizás si me va bien, no, los han concebido ya empresarialmente para tener más de una tienda. Es algo que también el pequeño comercio local está empezando a funcionar aquí, y aquí teníamos también un comercio que hablaba de 6, de 7 establecimientos, ¿no? Por eso digo que creo que ha sido como una antesala del retrato robot de por dónde van estos nuevos comercios que van a ser los que nos den servicio en unas ciudades estupendas. Porque no solamente tenemos buenos comercios, sino que empezamos a tener también ciudades distintas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años hablábamos del urbanismo comercial y hablábamos de peatonalizaciones, de iluminación, de mobiliario urbano, de ensanchar aceras. Todo eso se ha quedado viejuno, por decirlo de alguna manera, porque ahora, digamos, hablamos de una nueva agenda urbana, hablamos de ciudades sostenibles en el que la movilidad activa nos ha superado a todos, hablamos de optimizar el transporte público, no hablamos solo ya de calles peatonales, hablamos de grandes áreas urbanas
de predominio peatonal absoluto, hablamos como digo, de logística de última milla, hablamos de un transporte público renovado, etc. Hablamos también de smart cities, pero con cuidado, ¿eh? Toronto, por ejemplo, Google quiso hacer en Toronto una experiencia de smart city extrema y se encontró con que los ciudadanos de Toronto le dijeron que no, que la inteligencia en las ciudades no solo va de sensórica, va de entender cómo vivir mejor en las ciudades, ¿no? Entonces, nos encontramos entonces con elementos como cómo entender la nueva fachada comercial, qué vamos a hacer con los locales que no queden vacíos, porque como se decía aquí, si somos menos establecimientos, va a haber cierta concentración en torno digamos, a ejes comerciales de tipo top y a ejes comerciales complementarios, de tipo A y de tipo B, ¿no? Y ya se empieza a hablar del comercio de proximidad, no solo pensando de proximidad en el sentido, es que necesito tener una tienda al lado para comprar lo que se me ha olvidado. No, es que forma parte de mi calidad de vida, ¿no? Y hablamos de las ciudades de 15 minutos. Es decir, quiero decir que en última instancia evolucionamos, los comercios locales, los pequeños comercios locales están evolucionando mucho, se ven ya formatos de nuevos comercios interesantísimos y se están viendo en ciudades que se están transformando también a otro ritmo, porque el ritmo de mover una ciudad es más lento, el urbanismo es más lento, pero todo esto ya se está produciendo. Y es decir, y digamos, parafraseando a Darwin, él nos decía que no es la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta, la que sobrevive, ¿no? Bueno, esto si lo traducimos comercialmente es que solo los comercios que satisfacen las nuevas necesidades del consumidor, que como vemos se mueven en la parte alta de la pirámide y se adaptan al nuevo escenario urbano y sociológico, pues tienen alta probabilidad de éxito, ¿no? Y los que peor se adaptan, pues sufren más, y es así. Y esto nos lleva a preguntarnos por dónde está aquí las políticas públicas, ¿no? En todo este proceso, ¿dónde están las políticas comerciales, ¿no? Y la verdad es que las políticas comerciales están, de alguna manera, en no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás, veo que me sale ahí fuera de tiempo, así que cierro rápidamente. Tenemos un problema con las políticas públicas. Es decir, que somos conscientes de que lo que veníamos haciendo tiene un impacto reducido, pero no tenemos muy claro qué hacer. Y lo que venimos haciendo es decir, oye, la aspirina no te funciona, pero tómate 2. A ver si de esta manera... entonces ahí tenemos una sensación, no sé si habéis visto la película de Lost in Translation, tenemos la sensación de que estamos en un momento en que nos sentimos solos, fuera de sitio. Y sin embargo, yo creo que también aquí progresivamente empezamos a tener claro, y aquí había un poco efecto rana cocida en el sector público. Quiero decir que bueno, este proceso, como ha sido lento, pues los ha pasado como a las ranas, en las que, digamos, les van calentando el agua y cuando se dan cuenta es que ya están cocidas, ¿no? Pues aquí nos ha pasado algo de esto, ha habido lentitud. Y como digo, ha habido mucha inercia, pero nuestros comercios se pueden dividir, dicho de manera muy gruesa, en 3 grandes bloques. Los comercios excelentes, que hoy teníamos aquí una muestra de 5 de ellos, en los que se les puede apoyar desde lo público, desde políticas de aceleración, es decir, ayudarles en su crecimiento y utilizarlos, diría, como efecto de emulación para el resto. Esto, si quieres, desde la lógica de lo público, es lo fácil, ¿no? Dices, oye, ayudar al mejor es relativamente interesante, es rentable, porque además te genera efecto de emulación. En el otro extremo tenemos los comercios de baja adaptación, aquellos que sabemos que en los próximos años van a vivir momentos muy duros y muchos de ellos van a cerrar. Y en estos resulta que lo que podemos hacer es animarlos digamos, mitigar el dolor que sufren, etc. En otros sectores que tienen grandes empresas, hay fondos de reestructuración, hay, digamos, prejubilaciones. En este sector que está tan diluido, tenemos otras herramientas que no son las mejores, pero que son las que tenemos. Tenemos animación de calle, tenemos bonos, pero debemos ser conscientes que no son elementos transformadores, son elementos de mitigación, son elementos analgésicos de acompañamiento. Y finalmente tenemos las políticas de transformación, que son donde se juega verdaderamente la partida para aquellos, digamos, para aquel
grueso colectivo de comercios que necesitan mejorar competitividad y emprendimiento, que ya se ha hablado aquí, emprendimiento y sucesión. Ahí es donde tenemos la gran partida por jugar desde las políticas públicas. Oye, y hasta aquí ha llegado, creo que me he alargado. Muchísimas gracias.